Antonio Espaillat se lava las manos en la entrevista con Edith Febles. Usted sabe que la gente se pregunta básicamente qué fue lo que pasó. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Uno de los aspectos que se ha referido es el peso sobre la estructura. ¿Qué tanto peso ubicaron en la parte superior sobre el techo? Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso porque nunca tuve la información de cantidad de peso. Esa estructura no fue sometida nunca a un escrutinio de decir, digamos, en términos estructurales, un ingeniero, un arquitecto que verificase la estructura en sí misma. No. Y por parte del Estado Dominicano, como ustedes tenían un lugar que era un centro donde iban personas, ¿alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que si no la hubo es porque no había la costumbre de hacerlo tal vez con los demás negocios tampoco. No es una entrevista sincera, es una entrevista de manejo de imagen. Esta entrevista no es una entrevista para ser transparente al pueblo, no. Es una entrevista para manejar la imagen de Antonio Espaillat. Bienvenidos a mi canal, gracias por suscribirse, por darle me gusta y por compartir. Y el que no lo ha hecho, por favor, le invito a que lo haga en este momento. Miren, dentro de todas las cosas que hemos ido haciendo en este canal es darle seguimiento precisamente a el caso de Yexet y la entrevista que realizara Edith Febles para el canal 11 Telesistema a Antonio Espaillat hoy es noticia no solamente nacional sino del mundo. Y yo hice unos cortes, saqué unas cuantas de las preguntas que respondió Antonio Espaillat en esta entrevista, que para mí fue un error, porque entiendo que lo primero que debió hacer Antonio Espaillat fue hacer estilo rueda de prensa, tener varios de los medios propios, medios amigos, pero también medios que han sido bastante fuertes contra él, y hacer declaraciones, exponerse a las preguntas que realmente el pueblo quiere que le respondan. Pero vamos a ir escuchando parte por parte la entrevista y vamos a ir reaccionando. Lo primero sería preguntarle cómo se enteró usted de lo que pasó en el Jet Set. Yo estaba en Estados Unidos en una feria de televisión y radio que hacen todos los años en Las Vegas, se llama NAB, donde exponen todos los equipos, tanto de radio como de televisión, y todas las nuevas tecnologías. Las Vegas tiene una diferencia de horas con República Dominicana aproximadamente de 3 horas. En el momento en que esto ocurrió, yo recibí una llamada de mi hermana a las 10:30 de la noche, hora Vegas, que era la 1:30 de aquí. Me llamó debajo de los escombros y me dijo: Antonio, ha pasado algo increíble, escuchamos una explosión y todo el techo se ha desplomado y estamos todos debajo aquí de escombros. Inmediatamente ella me dijo eso. Yo le dije a ella: Maribel, no te preocupes, yo voy para el aeropuerto enseguida y arranco para Dominicana. Fui a mi habitación, recogí y me fui inmediatamente al aeropuerto. Tuve la suerte de conseguir un vuelo a las 12:30 de la noche, hora de allá, que por suerte se había retrasado 1 hora, salió a la 1:30 y por ese retraso pudieron montarme. Antonio Espaillat inmediatamente fue avisado por su hermana. Él narra cómo tuvo una travesía en donde tuvo la suerte de que un avión estaba retrasado, se pudo montar, en otro tuvo que durar, creo que fue 1 hora, hizo varias escalas y luego llegó a República Dominicana, cosa que dentro de sus propios medios hubo uno que otro comentarista como que no terminaban de decir si estaba o no en el país. Se manejó esa información muy a discreción, algo que para mí fue parte de la irresponsabilidad como dueño de este establecimiento que colapsó. ¿Usted tenía en ese momento una idea de la magnitud de la tragedia? No tenía idea. ¿Qué usted pensaba que había pasado? No tenía idea de decir, pero ¿cómo se puede caer un techo? O sea, yo no tenía ningún tipo de idea de qué pasó. Estaba muy preocupado. Pero digamos el alcance, ¿pensó que habían muertos? Desde el primer momento usted fue informado de que habían personas fallecidas. Porque ella misma no sabía, ya estaba debajo de escombros. Yo no pensé nada, yo de verdad, fue una preocupación tan grande por lo que hubiera pasado y pensé todos los amigos que tenía ahí adentro también, que siempre van. Y yo dije, wow,
qué catástrofe. Cogí para el aeropuerto, lo único que tenía en mi mente es que tengo que llegar, que ver qué hago, tengo que ayudar, tengo que estar ahí. Tomé ese vuelo a la 1:30 de la mañana y llegué a Atlanta. Ahí se me retrasó el vuelo de Atlanta a Santo Domingo otra hora. Y vine llegando aquí al país tipo 3:30 de la tarde. Esta versión para mí no es creíble porque es imposible que si de inmediato tú supiste el problema que hubo con un negocio tuyo y estando todas las redes inundadas de videos de esta terrible situación, es imposible que Antonio Espaillat no supiera lo que estaba sucediendo. O sea, es imposible. Supongo que en ese momento cuando usted llegó, fue al hospital, fue a un centro, fue al lugar de los hechos. ¿Qué usted hizo? ¿Qué ha podido hacer? Cuando llegué, fui directo a mi oficina, que estaba mi familia ahí. Estaban unos amigos para que me informaran qué había pasado. Ya estaba muy avanzado todo, me dieron información de todo lo que había pasado y me recomendaron que por un tema de seguridad no fuera, porque ya estaban los ánimos caldeados y demás, y que no se podría saber qué podría pasar en torno a mí. Entonces, por eso decidí quedarme ahí. Me quedé ahí y desde ahí fue que hablé. Dio el mensaje que usted di el mensaje de que estaba en el país y todo lo que dije en el mensaje. Bueno, aquí él habla exactamente de una postura que se pudiera ver como medio positiva, medio negativa. ¿Por qué? Porque si en verdad usted quisiera que una persona tan responsable como él estuviera en el lugar de los hechos, en realidad era bastante peligroso. ¿Por qué? Porque la opinión pública, el dominicano de a pie, realmente ve a Antonio Espaillat como un culpable, como una persona que tuvo negligencia. ¿Qué es la negligencia? El descuido. La entrevista completa explica, él se declara prácticamente una persona negligente, y en varios de los cortes que vamos a ir viendo y escuchando, ustedes van a ver cómo él mismo narra algunas cosas que son poco creíbles. Usted sabe que la gente se pregunta básicamente qué fue lo que pasó. ¿Usted sabe qué fue lo que pasó? El primero que quiere saber qué fue lo que pasó soy yo. Inclusive, de casualidad, yo estaba en ese viaje. Si no, yo hubiera estado ahí. Yo todos los lunes estaba ahí, en mi silla, sentado, siempre, compartiendo con todos los clientes. ¿Cuándo fue la última vez que usted estuvo? Antes de ese lunes, 2 lunes anteriores. Era muy difícil que yo no fuera. Yo normalmente faltaba si no estaba en el país. Pero yo siempre iba. Y mi hermana y yo éramos los que siempre estábamos ahí. Si yo no estaba, ella siempre estaba. Y si ella no estaba, estaba yo. Creo que la parte de la entrevista, o una de ellas, que va a chocar más y que va a indignar más, es esta, donde él prácticamente se hace el inocente. Claro que se sabe lo que sucedió ahí. Hubo negligencia, hubo un descuido, hubo un sinnúmero de situaciones en donde fueron lamentablemente muy, pero muy culpables, tanto de los estamentos del Estado, que tuvieron que estar vigilantes y que tuvieron que revisar este tipo de edificaciones, no lo estuvieron. No se sabe si fue porque era Antonio Espaillat, no se sabe si es algo que realmente se hace con todas las edificaciones, pero nosotros sabemos que República Dominicana tiene un problema de corrupción grave. La pregunta clave para muchos es si esto pudo ser evitado, si esto fue un accidente evitable. Y en ese sentido nos gustaría saber su opinión. ¿Usted cree que fue algo que se pudo evitar? Si hubiera sido algo que se pudiera evitar, te puede estar segura de que yo lo hubiera tratado de evitar. Porque, como le digo, mi hermana estaba ahí, mi madre estaba ahí todo el tiempo también, yo estaba. Y aparte, por un tema de responsabilidad, yo no hubiera permitido jamás. Pero no hubo nada, o sea, no hubo ningún aviso, nada. Todos nos sorprendimos. Esta parte también fue una de las más chocantes para mí. ¿Por qué? Porque más adelante en la entrevista, él habla cómo se desprendían parte del techo y él habla cómo había muchos problemas con el asunto de las filtraciones, no por el agua de arriba, sino por los aires. En esa entrevista no se habla de la curvatura que ya tenía el techo, pero es de dominio público. Dice también más adelante que las plantas no estaban arriba. Ese dato
habría que confirmarlo. Hay dos aspectos que han sido profusamente difundidos en redes sociales y que sería bueno aclarar con usted y que yo sé que usted tiene conciencia de ello. Por un lado, y vamos a comenzar por este punto, hablan de escombros que se caían, de situaciones en las que la gente vio residuos, conversaciones incluso de algunos artistas que refieren que caían cosas del techo. ¿Qué es lo que pasaba con el techo propiamente dicho? En Jet Set, desde que lo fundamos en ese local, 30 años, nosotros teníamos el techo en plafón de yeso y siempre se nos caían los plafones. Es decir, tenían un plafón que cubría el techo. Exactamente. Por eso, el polvillo blanco del yeso. La parte de la negligencia está precisamente en no cerciorarse si realmente era el agua de los aires, o mejor dicho, la humedad que hacía que se cayera, o si el problema era más allá. Yo no creo el relato ese de que las plantas o la planta no estaba arriba. Yo creo que sí estaba arriba. Creo que el asunto de los aires, que lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando él narra sobre el peso de los aires, creo que él no está siendo tampoco muy sincero. Parte de lo que en la entrevista completa él dice es que precisamente él ignoraba el peso, ignoraba muchísimas cosas, y al ignorar todas esas cosas, eso lo hace culpable, para mí por lo menos, de negligencia de manera tajante. Vamos a seguir viendo la entrevista. ¿Y por qué se caía el plafón? Diferentes razones. Una de las más normales era el tema del agua. Filtración de agua. No solo filtración, mayormente agua de los aires, de que los aires se condensaban, de que si los drenajes se tapan, cosas normales de aire acondicionado que no nos dábamos cuenta porque los plafones de yeso no se abomban. Los plafones de yeso absorben toda el agua, el yeso se pone pesado y cae. Pero lo que me parece increíble es que él sí sabe por qué era que se caía el yeso, pero él no sabe por qué se cayó el techo. O sea, por su cabeza no pasa de que esa humedad pudo haber también dañado parte de la estructura del techo y haber colaborado en el desplome. Dando reversa, y como este negocio ha sido objeto de mucho escrutinio público, alguien encuentra un comentario hace 7 años que decían o insinuaban, hay problemas con este techo, que veía alguna filtración. ¿Es posible ustedes en esa etapa recuerdan, si usted mismo recuerda, si vio un mensaje como este y si tuvo alguna duda? Nunca vi un mensaje. Pero ya usted dice que los plafones siempre tuvieron. Siempre, 30 años están ahí. Para mí es muy difícil. Yo mismo no podía ver el techo. Lo que veíamos siempre eran los plafones. ¿Nadie nunca examinó el techo? No. ¿Nadie verificó si había un problema estructural o de filtración de agua? Nunca. De filtración, siempre en el edificio hubo filtración, inclusive cuando lo compramos a finales de los años 80, tenía filtraciones el edificio. Sergio Vargas, en un corte de una entrevista que dio, explicó cómo todo el mundo prácticamente estaba claro de que ahí caía mucha arenilla. Ya se sabe que era de yeso, que era el plafón ese de yeso, que tenían que prácticamente diariamente cambiarlo. Es imposible de que Antonio Espaillat no supiera eso. Ustedes entrar y hacer la discoteca ya dentro, como era previamente un cine, ¿hubo algún cambio en la estructura? En la estructura no hubo ningún cambio. Lo único que hicimos fue que usted sabe que los cines de esa época eran cines grandes y era como teatro, que era como bajando. Entonces lo único que hicimos fue nivelar el piso. Pero no hubo ningún cambio estructural, digamos, Ninguno. Del peso, del techo. No, ninguno. No. En una entrevista que hizo a Neudi Santos, a un ingeniero, explicó, y el mismo Remberto Pichardo, abogado y versado también en este tipo de situaciones, ellos explicaron que es imposible que cuando una edificación se crea para algo, no tenga que reestructurarse si se va a utilizar para otra cosa. Esta es otra de las cosas que para mí culpan de manera fehaciente a Antonio Espaillat de negligencia, 100%. ¿Por qué? Porque aquí explica de manera muy, muy clara de que él entendió que no había necesidad de hacerle ningún tipo de cambios. Es más, cuando hubo el siniestro, el fuego, él se escuda en que los versados o los expertos le dijeron que no había
que hacer otro tipo de remozamiento que no sea lo estético que se hizo y uno que otro cambio. Pero si en algún momento sale alguna información de que a Antonio Espaillat se le había sugerido de que había que derrumbar eso y que había que hacerlo de nuevo, si en algún momento eso se prueba, que es parte de lo que hemos escuchado y que yo mismo he escuchado con investigaciones que he hecho, si eso se logra probar, pues entiendo yo que Antonio Espaillat, por lo menos, porque la justicia no es tan fuerte, pero por lo menos en la opinión pública, él va a quedar muy, pero muy mal. Cuando usted dice la compañía, usted es el propietario del Jet Set. Yo soy gerente de la compañía del Jet Set. ¿Y quiénes forman la compañía? Mi madre y yo. Ah, ustedes dos. Sí. Entonces usted es el gerente desde esa época. Sí, desde que establecimos la compañía. Aquí yo no entendí por qué él se enfoca en decir que es el gerente, cuando todos sabemos que esa empresa, claro, es familiar, claro, eso lo fundó su madre y claro, él lo está administrando durante mucho tiempo, pero claro que él es el dueño. Uno de los aspectos que se ha referido es el peso sobre la estructura, y desde el aire hay una imagen que muchos han vuelto hacia atrás donde se ven algunas estructuras. ¿Qué tanto peso ubicaron en la parte superior sobre el techo? Yo no puedo hablarle de la cantidad del peso porque nunca tuve la información de cantidad de peso. Nosotros contratábamos gentes expertas en las diferentes áreas que lo trabajaban. Nosotros contratamos compañías de aire acondicionado que nos montaron unos aires acondicionados. Lo que sí puedo decirle que desde el año 1994, cuando fue que entramos a ese local, nosotros teníamos 6 unidades de aire y hasta la fecha es lo que teníamos, 6 unidades de aire. Esa decisión fue una decisión de la compañía que puso el aire, dice usted, de ubicar allí los... La recomendación fue de ellos, la cantidad de toneladas que deberíamos tener y cómo ubicarlo. ¿No sabe qué peso tenían las unidades que estaban? No, nunca cuando uno compra un aire pregunta cuánto pesa. Esta versión para mí no es creíble. Pudiera ser verdad, pero no es creíble. Porque ¿cómo va a ser que tú te vas a concentrar solamente y a confiar en la versión que da un ingeniero? Porque estamos hablando de un lugar que no es que tú vas a estar tú solo con tu familia. Es un local en donde tú vas a recibir cientos de personas y miles de personas, lo que a mí me parece muy, pero muy increíble de creer. Y otra parte es que la gente no sabe nunca ni está atento a cuánto pesa un aire. Bueno, un aire normal, pero estamos hablando de un aire que está colocado en un techo que tú sabes que no fue hecho para soportar mucho peso porque fue hecho para un cine. Vuelvo y lo digo, la entrevista de Edith Febles es una entrevista complaciente, aunque no se puede tampoco tachar de negativo esto, porque estamos hablando de que le dio la exclusiva a Antonio Espaillat y siempre va a ser en los términos de él. Y por ejemplo, lo que se establece en estos casos, para mí, fue una de las dos situaciones que pasaron. O a Edith Febles le pasaron las preguntas, o Edith Febles hizo las preguntas y pasó el cuestionario a Antonio Espaillat y a su equipo, en donde tacharon las preguntas que entendían que le podían hacer daño, porque no es una entrevista sincera, es una entrevista de manejo de imagen. Esta entrevista no es una entrevista para ser transparente al pueblo, no, es una entrevista para manejar la imagen de Antonio Espaillat, porque si lo hubiese querido ser claro y ser transparente, vuelvo y lo digo, pudo haber tenido un equipo de periodistas donde tuvieran mis amigos de Somos Pueblo, Ricardo Ripoll y El Piro, pudo estar Ariel Lara, pudo estar Aneudi Santos, pudo estar José Peguero, parte del equipo de Esto No Es Radio, para que le hicieran las preguntas abiertas que quisieran. Esa estructura no fue sometida nunca a un escrutinio de decir, digamos en términos estructurales, un ingeniero, un arquitecto que verificase la estructura en sí misma. No. Y por parte del Estado Dominicano, como ustedes tenían un
un lugar que era un centro donde iban personas. ¿Alguna vez hubo algún tipo de inspección? No. ¿Y qué piensa usted de eso? Bueno, pienso que si no la hubo es porque no había la costumbre de hacerlo tal vez con los demás negocios tampoco. Lo que siempre fueron temas de bomberos, temas de ayuntamiento, pero de que si basura, pero nunca nada temas estructurales ni de edificios. Yo creo que aquí Antonio Espaillat, de manera muy sutil, le carga el dado también al gobierno, porque él explica claramente que él no tuvo ningún tipo de revisión de ninguno de los estamentos del Estado, ni obra pública, ni esta gente del ayuntamiento, nadie. Eso fue muy sutil, pero los que saben leer entre líneas van a ver cómo él, de manera muy clara, habla de que él no revisó, pero que él nunca tuvo una visita para esos fines tampoco. Que eso creo que es digno de una profundización más adelante. ¿Cómo se siente usted por esto que ha ocurrido? Ha caído un techo y la gente quiere respuestas. Y estamos hablando, quizás pensando sobre todo en aquellas personas que han sufrido la tragedia de un modo más duro, más fuerte, perdiendo a alguno de los suyos. Entonces, digamos que usted no está hablando conmigo, sino con esa gente. ¿Cómo esa gente que está procurando respuesta, cómo cree usted que sea el modo adecuado de obtenerla? Lo primero que quiero decir es que yo tengo un dolor muy grande y que lamento en el alma todas las pérdidas. Nunca hubiera querido que esto pasara, jamás. Yo, desde que esto pasó, no he tenido vida. Y yo mismo quiero saber qué pasó. El primero interesado en saber qué pasó soy yo. El jet set era la vida de nuestra familia. Cuando mi madre hizo el jet set, yo tenía 6 años. Nosotros nacimos con el jet set. Jet set era nuestra vida, fue nuestro sustento, fue nuestro todo. O sea, usted no se puede imaginar el dolor que nosotros llevamos, la impotencia de vivir una circunstancia como la que estamos viviendo. Nunca nos lo imaginamos, ni nunca hubiéramos estado preparados para lo que estamos viviendo. Entiendo sobremanera el dolor de todos, yo lo entiendo. ¿Quién quiere? O sea, ¿cómo no nos va a doler que uno pierda un ser querido? En esta parte es en donde ya empieza la entrevista a tener un aire de victimización total de una persona que era dueño de un establecimiento que cayó, que no estaba en el país, en donde fallecieron 200 y pico de personas, casi 300 personas. Creo que parte del error que tuvo Antonio Espaillat desde el principio fue no entender que esto necesitaba sinceridad y transparencia. Y desde el día 1, desde ese vuelo que él tomó, que vino a República Dominicana y que no se apersonó porque se manejó, que se manejó la información de manera muy sutil, de que si estaba, de que si no estaba, que si no había llegado, ya él lo dijo, en 24 horas ya él estaba, a las 3 de la tarde del martes ya él estaba en República Dominicana. Hizo un videíto y ya. Y hasta hoy es que tenemos este tipo de respuestas que son respuestas a lo que él quiso responder, no a las verdaderas incógnitas del país, que la iban a representar un consenso, un conjunto de comunicadores. Ya lo dije, Aneudi Santos, los de Somos Pueblo, Ariel Lara, Colombia Alcántara, la gente de Esto No Es Radio, José Peguero. Si él hubiese hecho eso, yo creo que de momento el país hubiese tomado de manera más receptiva el dolor. Pero yo creo que aquí no se puede hablar del dolor de Antonio Espaillat cuando nosotros tenemos un siniestro en donde no solamente fallecieron todas las personas valiosas que fallecieron, sino todas las familias destrozadas que están. Y creo que vamos a tener que hacer otro corte. Mañana vendré a hacer otro corte porque es mucha información en donde vamos a ir desglosando la entrevista completa. Quiero que en los comentarios, por favor, me des tu opinión. Dime todo lo que tú piensas de cada una de las respuestas de Antonio Espaillat, de las preguntas de Edith Febles, y nos vemos en otro video.